Aquí estamos con el profesor Francisco Giraldo, economista, profesor de economía colombiana, de teoría económica, y su última investigación ha sido financiada por una universidad estadounidense de Nueva York sobre la situación de los excombatientes de las FARC, sobre las expectativas políticas frente a las elecciones de octubre de 2019. Gracias por estar con nosotros, profesor. Hola Alberto, con mucho gusto. Bueno, primero, me gustaría hacer, porque usted es también una persona que tiene un contacto con las personas, con los pueblos, con las poblaciones indígenas. ¿Cuál es el concepto, según usted, cuál es el concepto de cultura que prevalece en los planes y proyectos de los gobiernos colombianos? ¿Hay un respeto frente a los indígenas, por ejemplo, o todavía es algo que falta? Teóricamente, la Constitución del 91 establece que debería tenerse en cuenta la condición de la diversidad cultural. La Constitución dice que somos un país pluriétnico y multicultural, pero en general no es algo que realmente exista. Creo que es algo que en Colombia es tradicional, que las cosas en el papel están de una manera, pero en los hechos están muy distantes de que se den como teóricamente el papel lo dice. Entonces, digamos, la independencia y la autonomía que los pueblos indígenas deberían tener en el manejo presupuestal, en la definición de ciertos temas que son propios de su ámbito, no son en general respetados por el Estado ni por la cultura, digamos, mayoritaria de los colombianos. Uh, Tal vez hay algunas cosas respecto a la aplicación de las normas jurídicas propias de los pueblos cuando se trata de eh, castigar a sus propios miembros. Mal que bien la justicia respeta eso, pero cuando son personas de otra, digamos, mestizos los que cometen esas agresiones contra los pueblos indígenas, en general la sociedad mayoritaria no respeta esa autonomía de los pueblos. En este momento estamos viviendo varias situaciones de eso alrededor de la violencia sexual contra las niñas indígenas, que digamos, es un tema que ha venido apareciendo muy fuertemente por las denuncias a partir de un caso particular que se presentó en el departamento de Risaralda. ¿Cuáles, o mejor, cuántos pueblos indígenas más o menos sobreviven en Colombia y cuáles son sus dinámicas de sobrevivencia? ¿Se puede hablar de dinámicas de sobrevivencia dentro de un mundo globalizado y moderno donde ellos tienen que vivir? Hay algunos pueblos que, digamos, por su número y por la tradición organizativa que tienen, uno pudiera decir que están en una dinámica de sostenibilidad, de mantenerse y de conservar su cultura, su lengua, pero hay otra cantidad de pueblos enorme que por el aislamiento en que tienen, Colombia todavía tenemos pueblos de aislamiento voluntario, que es como se les denomina. Tenemos uno de los últimos pueblos de contacto reciente, que son los Nucac, en la zona del Guaviare, que están en una situación muy complicada de vulnerabilidad, de desaparición de su cultura, de su lengua, de su desaparición física, por muchas condiciones que son los nómadas de la selva. Pero hay otros como los pueblos de La Guajira, los Wayuu o los pueblos de la Sierra Nevada, Arhuacos, Cogis, que son muy organizados, son numerosos. Igual ocurre con los pueblos del Cauca, los Nasa y los Misak. Son pueblos que tienen una tradición organizativa muy fuerte de resistencia, de recuperación de territorios, de acentuarse muy fuerte en su cultura y de tener una larga tradición de lucha por recuperar sus tierras ancestrales. Entonces digamos, hay una variedad muy grande en eso. Y tenemos una cantidad de pueblos que, digamos, no son de contacto reciente, son pueblos que desde la colonia o desde el siglo XIX, cuando las caucheras en la Amazonía peruana, colombiana y brasilera fueron esclavizados, fueron sometidos a genocidio cultural y físico por parte de las caucheras de la Iglesia Católica, en algunos casos, que están desapareciendo
puede que no desaparezcan como pueblo, pero sí están desapareciendo sus lenguas en la medida en que ya no quedan casi hablantes de esas lenguas. ¿Y cree usted que yo desafortunadamente viajo mucho a Colombia y veo, por ejemplo, que muchas veces hay problemas con los afrocolombianos, las personas negras, las personas, por ejemplo, del Chocó, no tienen las mismas oportunidades que podrían tener personas blancas, personas que viven en las grandes ciudades? Según usted, ¿cree que los gobiernos, los partidos políticos, la sociedad, la sociedad moderna entiende la riqueza que representan los pueblos indígenas? Creo que entienden la riqueza que hay en sus territorios, sobre todo la riqueza del subsuelo, la riqueza forestal que hay en las selvas del Chocó, por ejemplo, o en la Amazonía, pero no entienden y no se respeta la riqueza de los pueblos, como personas, como colectivos humanos. Eso no se respeta. Hay un interés muy fuerte y de hecho es uno de los conflictos fuertes que hay en este momento en Colombia en términos legales, y es lo que ocurre con las consultas previas de los pueblos indígenas sobre la explotación minera en sus territorios. Entonces, digamos, eso hace parte, ese debate jurídico fuerte que hay en ese momento hace parte de ese desconocimiento que hay de la autonomía y de la tradición de esos pueblos originarios, y que la sociedad mayoritaria trata de pasar por encima de ellos. Perdone, soy un hombre bastante sencillo. Es decir, que, por ejemplo, para utilizar o aprovecharse de los recursos mineros de un territorio donde vive un grupo, donde viven los indígenas, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene el derecho de utilizar como le da la gana del subsuelo, o tiene que pedir permiso a las personas que viven ahí. En el caso de los pueblos indígenas, se supone que debería haber una consulta previa para que el pueblo autorice y se establezcan como unas reglas alrededor de cómo se da la explotación. Pero en el otro caso, la Corte finalmente ha fallado en contra del intento que se hizo en muchos municipios en Colombia de decirle no a la minería. Se realizaron Vale, varias. profesor, yo veo que hay una persona, Janiver, que está intentando conectarse. ¿Y esa persona quién es? Ah, es una amiga. Ah, entonces no la conectamos de momento para tener la pantalla dividida en dos. Perdone, siga. Ya. Entonces, finalmente la Corte desconoció el hecho de que, de que los municipios de mestizos pudieran tomar decisiones alrededor de esa autonomía de la decisión. Pero en el caso de los pueblos indígenas sí hay un mandato constitucional que obliga a que se hagan consultas previas. Ahora, esas consultas previas, las mineras son especializadas en crear grupos alrededor de los cuales dividen a los pueblos, hacen ofrecimientos y terminan generando procesos que de alguna manera facilitan el hecho de que se dé una falsa autorización de ese proceso. Recién empezó la cuarentena, la situación que estamos viviendo en este momento con el COVID. El gobierno sacó un decreto amparado en la emergencia económica, que es una figura constitucional cuando se presenta alguna situación como la presente, autorizando que las consultas previas se hicieran de manera virtual. Eso es un exabrupto desde todo punto de vista, porque la mayoría de los pueblos indígenas y en general la mayor parte de la población colombiana con esta situación se ha puesto en evidencia. La situación de conectividad es muy mala. El acceso, el conocimiento que la gente tiene de la virtualidad es muy poco. Entonces, cuando se hace una autorización de ese tipo para hacer una consulta previa de manera virtual, pues claramente se está facilitando el hecho de que se dé una falsa autorización para hacer una explotación minera en un territorio indígena. Profesor, ¿cómo han sido afectados los descendientes de las culturas amerindias de Colombia por la violencia promovida por el sistema de guerrilla, pero tenemos que decir también por el Estado, por las operaciones militares del Estado? Eh, Como la buena parte de los territorios indígenas son zonas selváticas en la Amazonía, o son zonas también, digamos, de selva alta en las cordilleras colombianas,
Normalmente ha habido un traslape del control territorial que ejercen los grupos armados, ya sea paramilitares o guerrillas desde mucho antes. Eh, entonces, tienen que terminar dándose los conflictos en las zonas de los territorios indígenas. En algunas ocasiones ellos han establecido el hecho de que no permiten la presencia de grupos armados. En el caso del Cauca y de otros grupos, los indígenas más organizados terminaron formando guardias indígenas, que son básicamente personas de la comunidad armados con palos, con bastones de mando que le da como simbólicamente un poder de control de su territorio, pero son gentes armadas con palos enfrentados a hombres armados con fusiles, ya sea de grupos ilegales o de grupos del ejército. Y es frecuente que se presenten confrontaciones, las comunidades indígenas terminen reteniendo a soldados porque cometen abusos, porque disparan o porque ingresan a las casas o porque, bueno, hacen cualquier tipo de acto, igual que ocurre con los grupos ilegales. En esta época, vuelvo a repetir eso, hay una sensibilidad muy fuerte por los hechos que se presentaron al interior de un cabildo indígena donde se dio la violación de una niña y a raíz de eso se ha destapado toda una serie de hechos que habían sido ocultados por los mandos militares y por la Fiscalía General de la Nación, de muchos casos de violaciones de niñas en otros lugares. Pero como este caso fue particularmente fuerte, se denunció, eso ha permitido como que los medios hagan resonancia de ese hecho. Uno de los lugares más impactantes que he conocido en Colombia ha sido la región de Buenaventura, porque hay muchísimos desplazados y se está construyendo, para los europeos que nos están escuchando, se está construyendo un hub, un puerto enorme y la gente que vivía ahí desde hace generaciones ha sido sencillamente desplazada. ¿Qué problemas sociales ha provocado el desplazamiento, me imagino, también de poblaciones indígenas que vivían en una región desde hace décadas o desde hace mucho tiempo? Hasta hace unos 25 años el Chocó, que es el departamento que está al norte de Buenaventura, eh, digamos, en una zona absurdamente pacífica en Colombia. Pero la llegada de los cultivos del narcotráfico de coca a esas zonas fue generando eh, la disputa por el control territorial. Y Buenaventura, como el puerto principal de salida de Colombia hacia el Pacífico, ha generado la confluencia en esa, que es la ciudad más importante, es una ciudad de unos 200.000 habitantes, una, un conflicto por el microtráfico, por la venta de droga local, pero sobre todo por tener acceso a los canales de embarcar la droga en los barcos que atracan en Buenaventura. Entonces, creo que es, digamos, de las zonas más fuertes de conflicto. No es una confrontación directa como guerrilla, ejército o paramilitares, guerrilla, sino es una confrontación de muchos grupos. Recientemente hay mucha presencia de los carteles mexicanos tratando de tomar control de los cultivos y de las rutas en Colombia, y Buenaventura y Tumaco, que es el otro puerto secundario que hay sobre el Pacífico, son muy importantes para ellos en eso. Entonces eso ha generado una situación muy fuerte. Ahí hubo un caso así extremo hace tal vez unos 4 años de las casas de pique donde se descuartizaban personas y se lanzaban al mar. Eso se sabía que ocurría, pero las autoridades lo negaron reiteradamente hasta que por fin pues fue imposible ocultar esa situación. Entonces es como es el nodo de la situación complicada que se presenta en toda esa zona, la afluencia de narcotráfico, de contrabando, la pobreza que se vive en esa zona, el desplazamiento de las comunidades indígenas en Verá, sobre todo las que están más cercanas en el río San Juan, que es el que está más al norte inmediatamente, y esto en medio de una ciudad que es mayoritariamente de comunidad afro, que en Colombia las comunidades afro, igual que las comunidades indígenas, tienen pues los mayores índices de pobreza y son como el reflejo más grande de la desigualdad general que vive el país.
Una de las paradojas siempre para nuestros audientes que no viven en Colombia, una de las paradojas de Colombia es que no es un país pobre. Desafortunadamente es un país demasiado rico y naturalmente eso atrae los intereses de muchas personas. Yo no he vivido nunca en un país donde la costa es más pobre generalmente del interno del país, porque las grandes ciudades están en Bogotá, en Medellín, por ejemplo, pero el Chocó es pobre, aunque sea rico de recursos naturales. No sé si está de acuerdo usted. Totalmente, digamos, un ícono internacional de Colombia es Cartagena, pero una es la Cartagena que conocen los turistas del centro de convenciones y la ciudad turística y la ciudad amurallada, pero en general nadie ve prácticamente 1 millón de personas que viven a espaldas en las ciénagas pegadas a la ciudad de Cartagena en condiciones extremas de pobreza, o lo que pasa con las comunidades indígenas Wayú en La Guajira, donde está una de las minas de carbón más grandes del mundo, que la explota la Glencore, pero en ese lugar se mueren los indígenas, los niños sobre todo, se mueren de hambre y de sed en medio de una explotación que genera millones de dólares diariamente en la explotación de carbón. Entonces, digamos, es una gran paradoja de Colombia. Estamos de acuerdo, Colombia no es un país pobre. En un trabajo que yo hice hace algunos años para la Agencia de Cooperación de la Cancillería, tratando de mirar qué pasaba con las donaciones que Colombia iba a empezar a dejar de recibir por que empezó a ser considerado un país de ingreso medio en un país de ingreso bajo, pues uno encontraba realmente que no había justificación para pretender estar recibiendo donaciones cuando el país tiene los recursos fiscales para atender a su población. Lo que pasa es que ese mal uso que se hace de esos recursos fiscales condena a casi la mitad de la población a vivir en condición de miseria y por lo menos un 20%, perdón, la mitad en pobreza y por lo menos un 20% en condición de miseria. Y esos particularmente son indígenas, afros y campesinos. La violencia, el desplazamiento forzado, pero también el sueño de vivir la modernidad y la riqueza que la modernidad podría ofrecer. Según usted, ¿el proceso de urbanización ha cambiado las dinámicas sociales en Colombia y ha destrozado no solamente la cultura indígena, sino también la cultura campesina del país? Tenemos como dos procesos históricamente. En los años 50 y 60 en general en América Latina hubo una migración masiva del campo a la ciudad. Nosotros igualamos nuestras poblaciones urbanas y rurales alrededor del año 70, pero Colombia tuvo un proceso acelerado, ahí sí casi que exclusivamente de Colombia, asociado al desplazamiento forzado de lo que según CODES, que es la agencia independiente que analiza el problema del desplazamiento en Colombia, calculó en 7 millones de personas. Pastoral Social de la Iglesia Católica más o menos coincide con ese número, pero las cifras del Estado hablan de unos 4,5 millones de personas del desplazamiento. Ese fue un desplazamiento del campo a la ciudad, básicamente originado en la violencia. Es un desplazamiento que no se dio solamente del campo a la ciudad, sino entre ciudades. O entre lugares del campo a otros lugares, huyendo de la violencia que se daba por el enfrentamiento, el control, la disputa por el control territorial entre guerrillas y paramilitares en esa época. Y eso obviamente cuando estamos hablando de 7 millones de personas en ese momento, podemos estar hablando de casi un 15% de la población colombiana. Entonces, ¿eso qué generó? Generó una nueva oleada de crecimiento de los cinturones de miseria de las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y de otras ciudades más pequeñas, y empezó uno a encontrar no solamente en las grandes ciudades, sino aún en pequeñas poblaciones, en las zonas de conflicto, cinturones de miseria, barrios muy pobres, básicamente ocupados por población proveniente de las zonas del desplazamiento forzado. Y claro, en esas, digamos, la buena parte de esos son campesinos. Hay zonas que se han desocupado periódicamente por ese proceso de desplazamiento. Población indígena, Bogotá tiene un número alto de población indígena, sobre todo de población en Verá proveniente del Chocó. De población afro en Bogotá, la población afro cuando yo llegué a vivir a la ciudad en los años 70 era muy poca. Hoy en día
Hay zonas importantes de la ciudad donde la población no, puede que no mayoritariamente, pero sí es notoria la presencia de población afro en ciertos oficios en la ciudad, y buena parte de esa población, de ese desplazamiento, es originado en el conflicto armado que vive en ciertas regiones del país, sobre todo la costa pacífica. Profesor, yo sé que usted no es exactamente un economista, pero me gustaría también entender el carácter colombiano. Una de mis experiencias más importantes, hecha hace muchos años, ha sido con la panela médica. Es decir, hace más de 10 años me llevaron a la clínica del country en Bogotá y me mostraron prácticamente cómo gracias a la panela médica se podían curar heridas muy graves a un precio ínfimo, 100 veces más barato que una procedura normal. Pero 10 años después, 10 años más tarde, no se ha realizado nada, no existe una panela médica MADE hecha en Colombia. Entonces, según usted, ¿cuáles son los límites de Colombia para defender su cultura, sus productos ancestrales y también sus productos más normales que podrían tener éxito en el mundo, a pesar del hecho que después de Coca-Cola, el café de Colombia es la marca más reconocida, por ejemplo, en los Estados Unidos? Pero son casos, es un caso eventual y es un caso, digamos, que tiene un origen histórico muy largo, de más de 100 años de estarse consolidando el café colombiano y el mito alrededor de la suavidad del café colombiano. Y bueno, hay una cosa ahí muy particular, pero en general frente a las demás cosas, el país no es un país que busque ejercer soberanía y que busque ejercer, digamos, un posicionamiento de su identidad como colombianos. Creo que además del café, tenemos un lastre importante, y es que si uno viaja al exterior, posiblemente más que del café en el presente te hablen de la cocaína o de Pablo Escobar. Eh, y eso se muestra de alguna manera como un icono de la cultura colombiana, y eso es, digamos, un poco, pesa en eso. No sé si los colombianos cargamos un poco algo de vergüenza en ese sentido, de los hechos que hay acá, de la droga, de la figura de Pablo Escobar, que además aquí los mismos medios de producción de telenovelas han procurado crear un mito alrededor de eso. Hemos visto, no sé, los últimos 8, 9 años, cualquier cantidad de series de telenovelas hechas acá, hechas afuera, alrededor de eso, y pareciera como que ese es el país. Entonces, eso creo que opaca todas esas cosas buenas que mencionas, que hay una cantidad de cosas. Además, súmale a eso el hecho de que en Colombia el gasto que el Estado hace en investigación científica es absurdamente bajo. Colombia, y además lo hace de una manera muy ineficiente, y las empresas en general no tienen mayor interés en hacer procesos de investigación, de consolidarse en el mercado. Ni siquiera Nosotros, ahora está cambiando algo, porque se lo digo así, lógicamente, como que vamos, el presidente Duque, vamos, no es tan popular de momento. Me imagino que le gustaría gastar más, por ejemplo, en cultura para subir un poco los ratings, como dicen los gringos. Ni siquiera ahora está mejorando un poco la situación de las inversiones en la cultura, de las inversiones en la investigación en las universidades. en la investigación no. Creo que hay un intento desde el año, desde los gobiernos del Centro Democrático. En el 2002 ha habido un intento de posicionar en términos turísticos al país, pero hoy en día se hace evidente que ese intento de posicionamiento turístico del país, en donde creo yo claramente ha habido relativamente éxito. Bogotá era una ciudad donde no se veían turistas. Ahora uno ve mucho turismo en Bogotá, turismo extranjero en San Agustín, en Tierra Adentro. Bueno, hay muchos lugares para ir a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada, se ve mucha presencia de extranjeros, pero es un turismo y una campaña de posicionamiento que está muy asociada a grandes empresas asociadas a la clase política, a la clase dirigente. Hay un francés acá que es dueño de una empresa y que, digamos, ha tratado de tomar control de los parques nacionales, de hacer cambiar prácticamente políticas completas del país respecto a lugares turísticos, a crear
parques recreativos alrededor de Bogotá, por ejemplo, donde lo que está oculto detrás es su interés. Entonces, hay un posicionamiento en ese sentido, de vendernos como tener una vitrina turística, pero no un intento de vender o de mostrar al país como algo diferente. Y lo de la investigación científica sigue siendo absurdamente bajo. Digamos, se creó un mecanismo de que la distribución de esos recursos recae en buena parte en los gobernadores y eso debilita el hecho de que exista un ente central que debería hacer conciencias, que debería ser menos burocrático y más investigativo en ese sentido. Entonces, no, es muy poco lo que se hace en eso. Bueno, este es desafortunadamente otro elemento que tenemos en Europa, también en varios países como Italia tenemos problemas de ese tipo. Y tenemos en Italia también un problema de paz, de la presencia de carteles militares, de carteles de la droga que funcionan desafortunadamente sobre todo en el sur del país y hacen inversiones en la economía, dañando la economía del norte del país. Así que la mafia aquí la conocemos muy bien. Y me han llegado muchísimas preguntas, sobre todo sobre lo que opina usted del proceso de paz. Considera, por ejemplo, que ese proceso promovido en Colombia desde hace años ha generado buenos resultados para la ciudadanía y también para los pueblos de origen indígena. Uh, Cuando leí Gomorra, aquel libro sobre la mafia de Nápoles, encontré muchas similitudes con Colombia. Creo que hubo una ilusión como ocurrió hace 29 años con la Constitución del 91, donde quienes participamos de ese proceso tuvimos como una ilusión grande de lo que iba a ocurrir, de los cambios que se iban a dar. Creo que el primer año después del proceso de paz hubo esa ilusión de que las cosas iban a cambiar, de que finalmente, digamos, el Estado iba a tener no iba a tener la posibilidad de seguir utilizando como disculpa el hecho de que no se hacían las cosas o que las cosas se hacían mal porque había guerrilla, porque el gasto militar era muy grande en ese sentido. Pero creo que el Estado primero ha sido bastante, en Colombia utilizamos una palabra que es faltón con la implementación de los procesos de paz, pero además, no solamente frente a los reincorporados de las FARC, sino frente al control territorial. El Estado dejó que las disidencias, pero sobre todo los carteles mexicanos, apoyándose en los grupos que existían de narcotraficantes, heredados del mal proceso con el paramilitarismo en el proceso de Ralito, se consolidaran territorialmente y el narcotráfico volviera a ser lo que reinaba, y detrás de eso ha ocurrido un proceso parecido que es, digamos, el proceso de un crecimiento absurdo de la delincuencia común nuevamente en las ciudades y en algunas zonas rurales. Tenemos, digamos, cuando haces el símil de lo que ocurre en el sur de Italia, yo me imagino lo que yo no pudiera aquí en Colombia encontrar zonas como el Catatumbo, o Urabá, o el Chocó, posiblemente Aquí, el Cauca. aquí en mi país es sobre todo una vacuna que se tiene que pagar, si no automáticamente vas a tener problemas si tienes una empresa, si tienes un negocio cualquiera. Efectivamente, entiendo que no disparan en la calle simplemente porque la mafia, la camorra, la andrangheta italianas, que son los nombres de nuestros carteles criminales, entienden que es mejor no hacer ruido para no atraer la atención, porque Italia no es, desafortunadamente, como Colombia, es parte de la Unión Europea. Colombia todavía está un poco aislada en el sentido que no tenéis todavía un sistema como la Unión Europea que pueda intervenir cuando uno de sus Estados miembros tiene problemas. Claro, digamos, te decía que acá hay zonas del país donde la lógica que funciona, además de que cobran por la seguridad a quienes de alguna manera tengan la posibilidad de hacerlo, es que hacen una explotación económica básicamente de las rentas ilegales de la minería, del tráfico de madera, del narcotráfico. Todas esas rentas las capturan estos grupos y de eso se nutren. Pero también uno encuentra que hay unas debilidades enormes del Estado. Para una anécdota reciente, hace 2, 3 semanas asesinaron un líder social en el noroeste antioqueño, en el municipio de Tarazá, los paramilitares, y dejaron su cadáver botado cerca al pueblo.
y el cadáver estuvo botado durante una semana en ese lugar porque los paramilitares prohibieron que lo recogieran. Uno no entiende cómo, si eso ocurre, si eso sale en los medios, el Estado deja que pase una semana. Eso muestra claramente una debilidad, una ineficiencia, una incapacidad de las fuerzas militares. ¿Por qué el Estado no es capaz de ir a recoger el cadáver de una persona? Porque un grupo al margen de la ley ha dado la orden de que el cadáver no puede ser recogido. Eso es, digamos, es una muestra, simplemente un ejemplo de algo que pasa cotidianamente en el país. Profesor, una pregunta que me llega de un venezolano. ¿Usted notó, estudió un cambio también social en las regiones fronterizas con Venezuela por esta masa de personas que están llegando desde Venezuela huyendo la pobreza, huyendo la guerra, huyendo la situación que está allá? En el caso colombiano, digamos, hay dos puntos claves en eso. Uno es Cúcuta, que es el punto habitual de entrada de los venezolanos, pero Cúcuta no era capaz de absorber cuando ya se presenta de 2 años para acá como la migración masiva de ese cálculo que hay de 1.200.000 venezolanos en Colombia, pero además, no sé, pueden haber pasado 2 millones más camino hacia Sudamérica, a Chile, a Perú, a la Argentina. Tenían casi que necesariamente pasar por acá porque fronteras terrestres venezolanas son solamente la colombiana y la brasilera, que no, por cómo hay que atravesar la Amazonía, es poco atractivo. La mayoría de la gente salió por Cúcuta y Cúcuta recibió ese impacto muy fuerte en ese sentido. Y claro, hay como una permanencia estacional de la gente. La gente está, pero y se va, pero llegan y llegan y llegan y llegan. Y en este momento hay una situación contraria, ¿no? Es que han tomado la decisión de que en la medida en que los venezolanos quieren retornar, porque las condiciones en Colombia de conseguir trabajo, de sobrevivencia, cambiaron totalmente con la pandemia, Venezuela está dejándolos entrar a cuentagotas para retornar, porque la gente prefiere pues volver a sus lugares. Entonces, eso ha generado también un represamiento en la frontera con el Ecuador, que es la otra salida que tiene Colombia importante, que es la salida hacia el Ecuador. Entonces, Profesor, sí hubo digamos, un impacto muy fuerte en esas zonas fronterizas acá, pero uno en este momento en casi todo el territorio uno encuentra personas venezolanas. Yo me encuentro acá en una población 1 hora y media de Bogotá, básicamente campesina, y acá hay una presencia de personas venezolanas grande. hubo un proceso de ideologización de los pueblos aborígenes por los grupos guerrilleros y también por parte del Estado, porque me imagino también que cuando el Estado, cuando el ejército llega en un lugar, intenta convencer a las personas que lo que hace es justo y que tienen que pelear contra los grupos guerrilleros. ¿Hubo este proceso de ideologización según usted? Yo creo que ha habido casos individuales de personas que se vinculan, Pero pero no en es algo general, sistemático. No es perdón. algo, no es algo sistemático, no es una estrategia común ideologizar los indígenas. Yo creo que es más sistemático el proceso de resistencia de los pueblos indígenas. En el caso del Cauca, de la Sierra Nevada, es más fuerte la resistencia que ellos han hecho y por eso digo que pueden haber casos individuales en donde hayan sido cooptados por grupos armados o por el Estado, pero también creo, yo haría una diferenciación y es que hay una zona donde la fuerza paramilitar es muy fuerte, que es la zona de Córdoba y Sucre. Ahí hay algunos casos de indígenas que sí están muy cooptados. Hay un señor, bueno, hay condenado por corrupción, por paramilitarismo en esta zona, y la población lo protege. Creo que ahí hay como un caso muy particular de individualización, pero yo destacaría es una resistencia reiterada, fuerte, histórica de los pueblos indígenas de mantener su independencia, de mantener sus territorios, de mantener su cultura, que en muchas ocasiones pues les genera choques y genera antipatía con la población mayoritariamente mestiza, pero es más resistencia que dejarse manipular.
Y profesor, ¿por qué cree usted que los términos del acuerdo de paz no han sido respetados por los grupos guerrilleros o por el Estado? ¿Y cómo han sido irrespetados estos términos, según usted, según lo que usted estudia? Yo creo que hay un núcleo grande de los reincorporados de las FARC que se mantienen firmes en ese proceso. Puede que haya algunos conflictos internos al interior del partido. En este momento creo que están pasando por una situación crítica de división, de cuestionamientos internos, pero creo que hay un compromiso firme de parte del núcleo fuerte de ellos de mantenerse dentro de los procesos, dentro de los términos del proceso de paz. Desde el principio, muy antecitos de que se diera la firma del acuerdo finalmente, hubo un grupo que se marginó y que después se le sumó otro grupo que no, en principio parece no tienen mucha relación entre ellos, que es el grupo de Márquez, eh, el Paisa, bueno, Romaña, que se salieron y que no se sabe, digamos, no han hecho una presencia armada, aparentemente dicen están en Venezuela, eh, pero ellos no han hecho una presencia armada todavía en ningún lugar. Los que desde antes se habían manifestado, que es la gente que está alrededor de Gentil Duarte, Mordisco, Cadete, eso sí desde el principio se marginaron y lo que han logrado es expandirse territorialmente y además entrar en confrontación con los otros grupos por el control territorial. Y creo que de parte del Estado sí había, sobre todo al haber habido un cambio de gobierno, eh, con una postura, yo no digo ideológicamente porque creo que ahí no hay mayores diferencias, pero sí con una postura tan diferente frente al proceso de paz entre lo que era la idea de Santos y la idea de Duque. Creo que sí hay una postura diferente. Ahora, no digo que Santos tuviera el compromiso definitivo de hacer las cosas. Siempre he creído que de alguna manera la jugada de someter el proceso, los acuerdos a un plebiscito fue una jugada un poco de debilitar el mismo proceso. Si el proceso, si el gobierno hubiera hecho lo necesario para que difundirlo, darlo a conocer, bueno, hacer campaña, como lo hicieron del otro lado en contra de ese proceso, el proceso hubiera salido fortalecido con una votación favorable en ese sentido. Pero ese como casi 1% que dio el no a los acuerdos, siempre será como un caballito de batalla de los contrarios al proceso de paz para decir que el proceso no es válido. Bueno, y claro, cuando se hacen con el poder, han hecho todo lo posible por no cumplir, por generar condiciones de inseguridad muy fuerte. Ya son más de 200 los reincorporados de las FARC que han sido asesinados, el incumplimiento en las condiciones de los proyectos económicos. Bueno, esto, las condiciones de los ETCRs son, algunas son muy difíciles. El Estado ha permitido que alrededor de ellos se consoliden grupos armados contrarios al proceso de paz y contrarios a los reincorporados, que los ponen en riesgo permanentemente y que son pues los que han generado los asesinatos, y no han faltado los casos de asesinatos directamente por parte de miembros de las Fuerzas Armadas contra los reincorporados de las FARC. Profesor, muchísimas gracias. Voy a terminar con una pregunta que acaba de llegarme. Usted, me imagino, habló también con excombatientes de las FARC o con excombatientes de grupos armados. Hoy en día, bajo estas condiciones y en esta situación, en este momento histórico, un excombatiente de las FARC, alguien que quiere verdaderamente dejar las armas, tiene un chance, tiene una oportunidad para regresar a una vida normal, porque los excombatientes que hablaron, que decidieron hablar conmigo, me han dicho, yo simplemente estaba cansado de matar, de presionar a las personas, porque no quería hacerlo más. ¿Qué opina usted? ¿Hay una oportunidad para estas personas de regresar a vivir como vivimos usted y yo, una vida normal? Creo que en Colombia la vida que tengamos usted y yo no es la vida normal, Alberto. En Colombia la vida normal es la vida de la pobreza, de la miseria, de jugársela diariamente en el rebusque. Eh, en el caso de ellos, con la carga de tener un pasado armado, de toda la carga, digamos, emotiva, contraria a las FARC que existe en el país por los hechos militares de los últimos 20, 30 años.
Entonces, creo que sí tienen la convicción de tener que volvérsela, de tener que jugársela a sobrevivir como lo hacen 20 millones de colombianos, porque la mayoría de ellos tienen unas condiciones, digamos, de incorporación al mercado laboral por sus niveles educativos, por su pasado laboral, digamos, en el sentido de que han pasado 10, 15 años es combatiendo, tienen todas las condiciones de un pobre en Colombia y a eso es a lo que tienen que someterse y aún así creo que la gran mayoría de ellos está convencido de que quiere mantenerse en esa condición de ser, de un compromiso que hicieron de mantenerse firmes al acuerdo que firmaron con el Estado. Profesor Francisco Giraldo, gracias por esa entrevista. Bueno, Alberto, que estés bien. Adiós. Chao.